Hoy es miércoles 11 de agosto del año 2021. Esta es la clase de Termodinámica y Mecánica Estadística 1 que se imparte en el Departamento de Gravitación, Altas Energías y Radiaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo soy el profesor Alejandro Galo Roldán. Bien, este caso vamos a ampliar un poquito más sobre el gas ideal monoatómico, sobre todo porque quiero mostrarles una situación que se da de una corrección que hay que hacer porque no hemos tomado en cuenta algunos aspectos relacionados con la naturaleza del espacio-fase. Entonces lo que quiero llegar a mostrarles esa rectificación que hay que hacer al número de estados accesibles y por lo tanto a la entropía, en el caso del gas ideal monoatómico cuando se trata clásicamente. Entonces, bueno, tomamos el hamiltoniano, ahí lo tienen expresado, ¿verdad? La energía cinética, que es el primer término, y la energía potencial, que es el segundo término. Es una energía potencial central, ¿verdad? Que depende solamente de la distancia entre las dos partículas que están interactuantes. Bueno, los modelos que se utilizan, pues es puede ser un modelo de feraduras, un modelo de Lennard-Jones, que son modelos que incluyen parte repulsiva y parte atractiva. En el modelo de esferas duras, pues es una barrera, y en el modelo de Lennard-Jones es una curva suave. Entonces hay otros modelos, pues, que van andando con mejor aproximación el comportamiento del gas. En el caso del gas ideal, pues B es igual a 0, entonces no tengo ningún problema en borrar el potencial de interacción porque no hay interacción. Ya hemos analizado este caso, ¿verdad? Y hemos encontrado que el número de estados accesibles en el espacio-fase viene dada por esta expresión que está aquí, ¿verdad? El otro día estuvimos trabajando con esa expresión, la dedujimos cuando estábamos viendo en la unidad pasada este tema. Entonces, le vamos a llamar a alfa a esa ecuación que está ahí. Miren que C3N, acuérdense que era un factor geométrico, ¿verdad? Que yo les dejé de tarea que inspeccionaran la deducción de él, que está en el apéndice del libro de Salinas, ¿verdad? Es un factor geométrico, ¿verdad? Este es el 3N que está aquí, estrictamente geométrico. Aquí M es la masa de las partículas, B es el volumen, E es la energía, N es el número de partículas. Y delta E, pues es el delta de energía, ¿verdad? Entonces ese es el número de estados accesibles en el espacio-fase que tienen energía entre E y E más delta de E. O sea, si recuerdan ustedes que era el que estaba en aquella esfera de radio, E y E más delta de E. Entonces, C3N depende solo de N y es dado por, bueno, es un factor geométrico, como pueden ver, ¿verdad? C3N está dado, pueden ver en el apéndice, que yo dejé que chequearan eso, que viene dado como 2 por pi a la 3N sobre 2 entre gamma, la función gamma, de N a la de N de 3N sobre 2. Esta función gamma es una función especial que está definida por una integral y que está tabulada según los valores de N. Y entonces ustedes pudieron haber visto en el apéndice que esa función gamma aproximadamente, si la evalúan en 3N sobre 2, nos reproduce el resultado para C3N como N a la menos 3 medios a la N por N por B a la N. Eso es lo que predice la función gamma. Vamos a ver que este resultado no sería el deseable, pero vamos a hacerlo un poquito como al revés. Vamos a corregirlo y vamos a ver cómo el factor corregido es el que da el resultado que deseamos, ¿verdad? Es decir, el factor corregido de este C3N es el que deseamos. Ya vamos a probar por qué. Bueno, la B que aparece aquí es una constante, nuevamente, N es el número de partículas, recuerden eso. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es sustituir este C3N acá en la expresión que tenemos aquí para omega. Acuérdense que al final de cuentas lo que hay que sacar es el logaritmo de omega, porque eso es lo que nos interesa para calcular la entropía y las funciones termodinámicas. Entonces se van acá y calculan el logaritmo de omega. Bueno, entonces término por término, aquí todavía no hemos sustituido el valor de C3N, sino que lo que hemos hecho es aplicar acá el logaritmo a cada uno de estos términos, y como es el logaritmo de un producto,
aparece cada término como una suma y aparecen los exponentes multiplicando como coeficientes a la hora de sacar el logaritmo. Van a ver que aparece este 1/2, aparece este 3n sobre 2 menos 1, multiplicando cuando tengo el logaritmo de 2m, aparece el nb, aparece 3n menos, sobre 2 menos 1, multiplicando el logaritmo de e, ¿verdad? Etcétera. Aquí tenemos esa expresión. Pero este término que está aquí es un 1, es un 0, que lo hemos sumado convenientemente. Si ustedes, voy a dar un minuto ahí para que ustedes verifiquen que esa cantidad que está ahí es un 0. Ok, entonces por favor, verifiquen que ese es un 0, ese término que está ahí. O sea, solo es de aplicar la propiedad distributiva de la suma para verificar que ese término que está ahí es un 0. Vamos a ver, un minuto vamos a dar para que ustedes verifiquen eso. Muy bien, entonces ese es un 0 sumado convenientemente. Y aquí entonces lo que se trata es de asociar términos, tratando de que quede este volumen dividido entre n y la energía quede dividida entre n para que quede entonces la expresión en términos de U minúscula, que es la energía por partícula, y B minúscula, que es el volumen por partícula. Entonces habría que asociar, por ejemplo, para que quede así, un logaritmo de n, estos dos, por ejemplo, para que quede el logaritmo de b menos el logaritmo de n y quedaría el logaritmo de b entre n. Este, por ejemplo, de acá, con este de aquí abajo, para que quede el logaritmo de e entre el logaritmo de n y quede el logaritmo de u minúscula, etcétera. Entonces eso nos daría la expresión que está aquí ya en términos de u minúscula y b minúscula. Ok, bueno, aquí viene el punto. Vamos a tomar nosotros de manera conveniente, no el Cn que nos dicen antes, y no el Cn que nos predice la función gamma por el cálculo, en ese factor geométrico, sino que vamos a tomar Cn como que si fuera n elevado a la menos 5 medios por n por an. Acuérdense que antes iba a la menos 3 medios, lo vamos a poner a la menos 5 medios. Entonces el logaritmo natural de c de 3n sería menos 5 medios logaritmo natural de n más n logaritmo natural de a. Y entonces esa expresión es la que vamos a sustituir nosotros en la expresión que tenemos para el logaritmo de omega. Y entonces resulta que me quedaría 1 sobre n logaritmo de omega igual a 3 medios menos 1 sobre n logaritmo de u más logaritmo de b menos 3 medios menos 1 sobre n logaritmo de 2m menos 1 sobre 2n logaritmo de m medios más logaritmo natural de delta e entre n más n logaritmo natural de a entre n. ¿Ok? Entonces, esa sería la expresión que daría al sustituir ese valor para el logaritmo natural de C3n, ya simplificándola. Y entonces nosotros queremos tomar el límite infinito. O sea que vamos a hacer n muy grande. Al hacer n muy grande se van a ir varios de estos términos. Por ejemplo, este n logaritmo de u se va a ir.
Al hacer n muy grande, se va a ir 1 sobre n logaritmo de 2m, se va a ir este término, se van a ir estos dos. Y entonces al hacer n grande, al infinito solamente van a quedar los términos, aquí 3 medios k de Boltzmann logaritmo de u, más k de Boltzmann logaritmo de b, que sería este término que está acá, más ese sub 0, ¿verdad? Quedaría aquí, por ejemplo, el 3 medios logaritmo de 2m, ¿verdad? ¿Verdad? Que sería entonces un S sub 0 que lo ponemos aquí como una constante. Y esa es la expresión que nosotros tenemos para la entropía. Esa sabemos, ya nosotros sabemos qué es la entropía para el gas ideal. Entonces, ¿cuál es el problema? Si nosotros partimos de la expresión para C3N que teníamos antes, tomando en cuenta el espacio fase, entonces nosotros tenemos un problema porque no nos daría la expresión que deseamos. No nos daría la expresión que deseamos para la entropía termodinámica por número de partículas. Entonces, lo que ocurre entonces es ese problema, que hay que hacer una corrección ad hoc a ese término C3N. O sea, hay una discrepancia entre el C3N, que es n a la menos 5 medios por n, y lo que da el resultado de Salinas, que es el que usaríamos, que sería n a la menos 3 medios de n por b a la n, ¿verdad? Luego vamos a ver qué hacer al respecto con esto, ¿ah? Cómo quitar esa discrepancia. Ya sabemos entonces que en la práctica, por el hecho experimental que es la termodinámica, el C3N que tenemos que usar es este que está aquí. Bueno, entonces en lo que sigue viene la ecuación de estado, que sería 1 sobre T igual a la parcial de S con respecto a U de 3 medios, o sea que es igual a 3 medios de K de Boltzmann entre U. Voy a dejarles 30 segundos para que ustedes en efecto tomen la derivada de este término y encuentren esta expresión que está acá, abajo, ¿verdad? Entonces 30 segundos para que verifiquen eso. Muy bien, entonces eso nos daría la 1 sobre T, y luego si nosotros hacemos P entre T igual a parcial de S con respecto a B, otra fórmula termodinámica, se van a la misma expresión, que está acá, ¿verdad? A la que está aquí, y tómense ahí 30 segundos nuevamente para que verifiquen que en efecto se obtiene esta expresión, ¿verdad? P entre T igual a K de Boltzmann entre el volumen por partícula. Bien, entonces, de acá pueden ver ustedes que obtenemos la expresión para la energía cinética si despejamos, que sería 3 medios de K de Boltzmann por T, y la ecuación de estado que sería presión por volumen igual a K de Boltzmann por temperatura.
no hay necesidad en este ejemplo de introducir el límite termodinámico como lo hicimos, ya que directamente de la ecuación alfa, o sea, de esta que está acá originalmente, antes de introducir el límite termodinámico, pudimos haber obtenido directamente las expresiones para la ecuación de estado y para la energía, directamente. Ya que si nosotros escribimos la ecuación alfa de esta manera, ¿verdad? Introduciendo una función f que depende solo de n y delta de acá, a la hora de derivar hubiéramos obtenido las mismas expresiones para la energía interna y para la ecuación de estado. ¿Verdad? Lo pueden chequear ustedes de acá, ¿verdad? Al tomar las derivadas. Acuérdense que la derivada de la temperatura va aquí perdón, la derivada de la energía va a través aquí, se pondría 1 sobre S, pero sería la entropía total, no la molar, igual a, o sea, 1 sobre T sería entonces parcial igual a parcial de S con respecto a E, a todo lo demás constante, y entonces obtendrían esos resultados. Solo que no sería la entropía por número de partículas, sino que sería la entropía total, la que está acá. Entonces sería acá E igual a, vamos a ver ahí, ¿qué pasó con el término? Aquí dejaron 3 medios. ¿Verdad? 3 medios de K de Boltzmann entre E. Es 3 medios ahí. Y P entre T igual a K de Boltzmann entre B. Bueno, entonces la pregunta aquí, con esto pues vamos a cerrar, es cómo eliminar la discrepancia entre la expresión de C3N. Y es que es necesario dividir el espacio, o sea, el volumen el espacio fase entre un factor ad hoc para garantizar el límite termodinámico. O sea, hay que dividir C3N entre n factorial para que a la hora de aproximar esto dé n a la menos 5 medios por n a la n. Si no se divide entre n factorial, no da este resultado que es el que nosotros necesitamos. Entonces, esto físicamente, ¿cómo se explica? Esto se explica porque cuando ustedes están suponiendo que cada molécula, o sea, suponen que cada punto, que todo el espacio está lleno de puntos. Realmente no es así. Hay que dividir o sea, el número de puntos entre el volumen del espacio fase. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Para determinar entonces el número de estados accesibles. O sea, yo tengo toda una caja, pero la caja ocupa un volumen grande, pero no toda la caja ocupa puntos, solamente hay algunos puntos. Entonces hay que dividir entre este término para que realmente tengamos el número de puntos que están ocupados en el volumen total. Esa es la explicación física por la cual hay que dividir entre este n factorial, el C3n, para que la aproximación de n a la menos 5 medios n a n en la expresión correcta, y entonces nosotros poder justificar el resultado que se obtiene en el límite termodinámico. De lo contrario, no podríamos obtener ese resultado. Esa es la explicación, ¿verdad? Para partículas clásicas en el espacio fase, siempre se debe hacer la corrección entonces de dividir omega por omega entre n factorial. Eso es necesario hacerlo para partículas clásicas. Ese es el mensaje sustancial que deja este tema, ¿verdad? Y de aquí vamos a partir ya en adelante con esa idea en lo que venga. Con esto, jóvenes, yo pues doy por finalizado este curso. Si no tienen alguna observación, algún tema, alguna pregunta respecto a lo que hemos tratado ahorita. Nuevamente les pido que ustedes cada clase la repitan en su casa, viéndola, escribiéndola en su cuaderno, haciendo las deducciones para que realmente aprendan.
que es lo más importante. Ustedes están aquí para aprender, ¿verdad? Y así le van a ir tomando más gusto a esto que es tan bonito, ¿verdad? Entonces, ¿tienen preguntas, comentarios, observaciones? Una pregunta, Ale. Dígame. Arriba usted mencionó que la energía es igual a U en alguna parte. Que la energía era, no, U es la energía entre N. Entonces, si usted toma la entropía como esta, sin mayúscula, aquí tiene E. Entonces, la ecuación termodinámica que le va a dar va a ser 1 sobre T es parcial de esta S grande entre E. Pero si usted tiene en función de U, la entropía por unidad de moléculas, entonces sería 1 sobre N, que sería la expresión que teníamos aquí, donde tendríamos que las expresiones divididas. O sea, tendrían ustedes la, a ver dónde tengo eso ya, aquí, más abajo. Ya tienen, miren aquí el logaritmo de U, que sería, esta U es E entre N. Ya ustedes aquí hicieron la operación para justificar que esto es E entre N y que este B es B entre N. Entonces, eso sería ese B. Entonces, la ecuación termodinámica sería 1 entre T igual a la parcial con respecto a U. Pero ¿cuál? De S minúscula. Entonces, lo voy a poner aquí como S chiquita, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, estarían trabajando por unidad de molécula, de partícula. Entonces, bueno, en este caso, lo que queda es la ecuación de estado, que sería P entre T igual a K de Boltzmann por el volumen. Si ustedes cambian este volumen y ponen B grande entre N, les queda la ecuación de estado del gas ideal. P igual a NK de Boltzmann por la temperatura. ¿De acuerdo? Si ustedes cambian este U por E entre N, les queda la ecuación para la energía, que sería E igual a 3 medios de NKT. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros, caballero? Sí, estoy analizando ahí eso. Sí, creo que sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Por mi parte, no. Bueno, jóvenes, entonces yo les digo, vale, que ha sido un placer servirles, que hemos llegado pues al final. Espero que ustedes logren culminar con éxito este curso. Son mis más sinceros deseos. Yo igual estaré pendiente cualquier cosa ahí en el chat. Lo único que ese chat yo no lo reviso permanentemente porque es un teléfono que solo uso solo para la clase. No lo uso para ninguna otra cosa. Entonces cuando salgo lo dejo en la casa porque no puedo cargar mucho. Entonces igual ustedes si tienen una emergencia se comunican con Jorge a través del chat y Jorge me llama a mí para cualquier consulta, ¿verdad? Entonces con confianza, ¿verdad, Jorge? Usted los atiende ahí en el chat y usted me llama a cualquier cosa, ¿verdad? Jorge. Hola, Jorge.